mirar en esta mañana la palabra bajo el tema aprendiendo de Israel. Aprendiendo de Israel. Hermanos, la vida cristiana, como la vida en sí, discúlpenme, como la vida en sí, es una vida de continua enseñanza y de continuo aprendizaje. ¿Sí se han dado cuenta? Que uno todos los días está aprendiendo, vía experiencia o vía conocimiento, uno está aprendiendo todos los días. Uno aprende del ayer para mejorar hoy. Aprende de lo que uno ve. Constantemente estamos aprendiendo. Y la vida cristiana también es una vida de continua enseñanza y de continuo aprendizaje. ¿Cómo me gustaría que la palabra que usted recibe no la olvide, sino que la retenga y ella forme parte de su contenido? El Espíritu Santo en un momento dado se la va a recordar, porque una de las funciones del Espíritu Santo es recordarnos la palabra, y Él os recordará todas las cosas. Haga usted el esfuerzo, retenga la palabra, aquello que está escuchando, y cada mensaje, cada palabra, haga el esfuerzo por amarla, por creerla, por recibirla, y vuélvala a escuchar. Yo mismo soy grandemente bendecido y edificado cuando me vuelvo a escuchar vía radio y vía ahora internet. Vea usted en las áreas que el Señor nos está permitiendo. De repente, ¡prum!, dimos ese salto. El Señor lo dio con nosotros y estoy muy contento y soy bendecido y edificado cuando me vuelvo a escuchar. Digo, Dios, gracias por esta palabra. Y el Señor vuelve a hablarme y vuelve a ministrarme y vuelve a tocarme con la palabra. Les invito para que vuelvan a oír la palabra vía YouTube, vía radio. Vuélvanla a escuchar. Si no lo hace, se está perdiendo algo muy importante. Yo no la puedo escuchar por ustedes. Yo la escucho para mí, pero por ustedes no la puedo escuchar. Escúchenla de nuevo. No la puedo oír por ustedes. Óiganla de nuevo. No digan, ya la escuché. No, vuélvanla a oír, vuélvanla a escuchar, vuélvanla a recibir. Volveremos a ser fortalecidos, volveremos a ser edificados con la palabra. La finalidad de la vida cristiana, ¿cuál es, pastor? Porque esto no es simplemente venir y ya. Esto no es formar parte de un grupo como en cualquier otra organización o círculo de la vida. No. La finalidad de la vida cristiana es que podamos hacer la voluntad de Dios. Es que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Es que usted que me oye, que ha aceptado a Cristo, pueda hacer la voluntad de Dios aún por encima de la voluntad de nosotros. Téngalo bien presente, aún por encima de mi voluntad, aún por encima de mi gusto, aún por encima de mi agrado, aún por encima de mi capacidad de decisión. Yo pueda hacer la voluntad de Dios aún por encima de mí mismo. Que usted pueda hacer la voluntad de Dios aún por encima de su capacidad de decisión, aún por encima de su agrado, de su gusto, de su voluntad, que reine Él sobre nosotros. Ese es el objetivo. Como el barro en las manos del alfarero, Él está rendido y está expuesto a la voluntad del alfarero, ¿de acuerdo? El barro no tiene dominio, no tiene capacidad de decirle, dice el profeta al alfarero, ¿qué haces conmigo? ¿Por qué me haces así? Yo quiero que me haga así, yo quiero ser así. El barro no tiene esa facultad, él está a merced del alfarero, pero el alfarero es bueno. El alfarero es bueno. El alfarero tiene buenos pensamientos.
El alfarero tiene buenas intenciones y el alfarero ha pensado algo bueno con ese barro que tiene en sus manos. ¿Sabe? Que el alfarero divino es bueno con nosotros. Y Él tiene buenos pensamientos con nosotros. Él tiene buenos pensamientos para conmigo y tiene buenos pensamientos para con usted. Tiene buenos pensamientos para con los amigos que nos escuchan a la distancia, a quienes bendecimos en el nombre de Jesús. Él tiene buenos pensamientos para con los amigos que nos escuchan. Cualquiera sea la condición en que usted se encuentre, allí en casa o en el lugar donde está en este momento, Él tiene buenos pensamientos, buenas intenciones. Permanezca en las manos de Él, o ven a las manos de Él, le irá bien, nos irá bien. Debemos así hacer siempre la voluntad de Dios, hermanos, en este mundo. Este mundo es escueto. Este mundo es muy ancho y muy largo, y es muy escueto este mundo, y muy independiente de Dios. El hombre se independizó de Dios, cortó relaciones con Dios. Le dijo a Dios: tú allá y nosotros acá. Muchas personas importantes de la tierra dicen: no mezcle la religión en la vida, no mezcle la religión en las cosas de la vida. Con eso están diciendo: no mezcle a Dios, no mezcle la Biblia. Y entonces, ¿en dónde se va a hacer realidad y práctica la fe? Entonces, ¿en dónde se va a hacer práctica la vida cristiana? ¿En dónde se va a hacer práctica la Biblia si no es en la vida diaria? Debemos hacer la voluntad de Dios en este mundo. Es el anhelo de Dios que haya un pueblo, que haya una personita en una ciudad, que haya un pueblo en una comunidad, que haya una familia en un gran barrio, que haya una persona en un gran barrio que marque la diferencia, que sea diferente, que mire para el cielo, que se comunique con Él todos los días y que quiera hacer la voluntad de Dios. Tal vez muchos ni se acuerdan de Dios, ni piensan en Dios, ni lo tienen en cuenta. Dice Dios en su palabra: crié hijos y los engrandecí. Sí, y ellos se rebelaron contra mí. Los crié, les di la vida, les di la licencia de crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. Y coloca el ejemplo del buey y del asno. Dice Dios allí en su palabra en Isaías: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel, mi pueblo, se olvidó de mí. Hermanos que me oyen en esta mañana, por favor, tengamos en cuenta a Dios. Cada día preséntese delante de Dios, doble sus rodillas y dígale: aquí estoy, gracias por este día que me estás regalando. Ayúdame a hacer tu voluntad, dame licencia de agradarte, bendíceme, quiero honrarte, estés conmigo, guárdeme de pecar contra ti, guárdeme de ofenderte, porque no quiero herirte, Señor, no quiero lastimarte, no quiero lastimar tu corazón. Guárdeme de pecar contra ti. Qué oración tan sincera, ¿no le parece? Qué oración tan sencilla pero tan importante. Concédeme la licencia de agradarte y Dios nos va a venir a ayudar. Él va a venir a socorrernos. Él va a venir a ayudarnos. Él va a venir a vivir con nosotros y por nosotros, y va a caminar con nosotros a nuestro lado. Es el anhelo de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué inspiradora esta palabra! Ser ese hombre, ser esa mujer, ser esa familia, ser esa iglesia. Que tratemos de agradar a Dios, que nos esforcemos por agradarlo aún por encima de nosotros mismos. Tengan presente eso. Aún por encima de mí mismo. Que a mí me gusta esto, pero a Dios no le gusta, entonces me voy a negar porque a Él no le gusta y Él es mi Señor. Me voy a negar porque quiero agradarlo a Él. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Qué ideal, me parece que es un estado ideal de una persona y de un cristiano. A mí me gusta esto,
pero a Dios, a mi Señor no le gusta. Me voy a negar, me voy a privar de ello, porque quiero agradarlo, porque lo amo, porque Él es digno, porque Él es mi Señor, porque Él me compró, porque Él me redimió, porque soy de Él. Créalo, así es la vida cristiana. Créalo, así es la vida en Cristo. Y también es la victoria nuestra poder hacer la voluntad de Dios. ¡Qué victoria! ¡Qué triunfo para nosotros! ¡Qué triunfo para el ser humano que pueda hacer la voluntad del Creador en la expansión de este mundo! ¡Qué triunfo para la persona, cualquiera que sea, poder hacer la voluntad de Dios! Vuelvo y lo digo, en la expansión de este mundo donde todo se puede hacer. Si alguien quiere invertir los valores y los invierte, está bien, comillas, está bien. Si alguien quiere invertir los principios y los valores y las leyes universales que rigen la vida puestas por Dios, la gente lo hace y todo está bien, comillas, está bien. Pero que alguien pueda hacer la voluntad de Dios en la liberalidad de este mundo, en la expansión de este mundo, qué victoria, qué triunfo, qué alegría para uno mismo poder hacer la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando? Poder hacer la voluntad del Señor. Para ello debemos rendirnos totalmente al Señor. Que no haya en nosotros ninguna reserva, hermano. No debe haber en nosotros ninguna reserva para Él. No debe haber ninguna reserva en mí para Él. No debe haber ninguna reserva en usted para Él. Que no haya ningún campo de nuestra vida en que le digamos: Señor, aquí tú no puedes llegar. Señor, aquí tú no te metas. Aquí tú no puedes llegar. No, que no haya ninguna reserva. Que le digamos al Señor: ven a todo mi ser, ocupa todo mi ser, ilumina todo mi ser, ocupa todo mi ser. Sé mi Señor en todo mi ser. ¿Me están escuchando? Sé mi Señor en todo mi ser. Invitémoslo, invitémoslo. Siendo Dios, Él espera que le demos el permiso. Siendo el Señor, Él espera, Él toca la puerta y espera que lo invitemos. Entra a todo mi ser, ocupa todo mi ser. Hermano, procure que no haya ningún cuarto en su vida cerrado para Él. Procure que no haya ningún área en su vida vetada para Él. Cuidado, que no haya ningún cuarto oscuro cerrado para Él, que usted solo lo maneje. Cuidado. Dígale: Señor, entra, escrúteme, conóceme, entra a todo mi ser, llena todo mi ser, ven, ven, llena todo mi ser. Eso se llama rendirnos al Señor. Rendirnos, ya lo dije, como el barro en las manos del alfarero, como la tela en las manos del sastre, queda expuesta en la mesa a merced de Él, hasta que Él hace un traje con esa tela según Él ha pensado hacerlo. Él tiene un hombre nuevo. Un hombre nuevo para cada uno de nosotros. Tiene una mujer nueva para cada una de ustedes, mujeres. Tiene una vida nueva para cada uno de nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Que sea un motivo para detenernos un momentico y hacer un recorderis y un autoanálisis. Que no haya nada del pasado en el presente. Que no haya nada de nuestra vida anterior en nuestra vida nueva en Cristo. Que no haya nada de nuestra vida anterior, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de nuestro viejo hombre.
que permitamos que Él cada día nos renueve, nos renueve, nos renueve, nos renueve, nos renueve, nos renueve. En esta mañana vamos a aprender más de la palabra, porque ya les dije que la vida cristiana es una vida de continua enseñanza y un continuo aprendizaje. No olvide el tema de esta mañana, el tema del domingo. Usted debe recordarlo en este momento, debe estar ahí en su memoria, grabado en su memoria. Debe estar grabado ahí en su consciente y en su inconsciente. Estamos viviendo los tiempos del fin, fue el tema del domingo pasado. ¿Qué hacer en los tiempos del fin? Estamos viviendo los días finales, no del fin del mundo, aclaro esto, no los días del fin del mundo, no. Estamos viviendo los días del fin, iglesia, escuchen, del fin de la gracia, no del fin del mundo, porque después del arrebatamiento vienen 7 años de la gran tribulación y después viene el milenio. Pero estoy hablando del fin de la gracia, por favor. La gracia está a punto de terminarse. Entonces, en esta mañana usted va a recordar la palabra y vamos a aprender de la palabra y por supuesto vamos a aprender de Israel. Vamos a aprender de Israel. Israel es el pueblo amado de Dios. Quiero que lo recuerden y quiero que lo recordemos porque ya lo sabemos. Es el pueblo amado de Dios por excelencia. Dios ama a Israel. La cosa más impresionante que usted y yo nos podamos imaginar. Él ama a Israel, el pueblo de Abraham. Mucho, mucho. Pero ¿sabe una cosa? La vida de Israel estuvo llena de altibajos. Estuvo llena de muchos altibajos para con Dios. No sé qué le pasaba a Israel. Estuvo llena de muchos altibajos. Estuvo llena de acciones agradables. Sí, momentos en que fue muy agradable a Dios y Dios se desbordó en respaldo para ellos. Pero también estuvo llena de acciones muy desagradables ante los ojos de Dios. Y es lo que deseo que veamos para que aprendamos y tengamos mucho cuidado. Con frecuencia Israel de repente resultaba adorando ídolos. De repente resultaba haciéndose de ídolos para adorar, que no son Dios, y los terminaba adorando, sacrificando, levantando altares y sacrificando víctimas sobre los altares a sus dioses, a los dioses de las naciones que adoptaban para ellos también. Curiosidades. Pero quiero que sepan y recuerden que Israel es el pueblo amado de Dios por excelencia. Cada día lo comprendemos y lo vemos que así es. Es el pueblo amado de Dios. Son los hijos naturales. Son los hijos del tallo central. Nosotros, la iglesia, somos injertados al pueblo de Dios. Escúchenme eso. Somos injertados. Eso se llama gracia, ¿cierto? Eso se llama misericordia. Somos adoptados. Somos adoptados. Siendo gentiles, al aceptar a Cristo, fuimos adoptados. Hijos por adopción. Pero hijos, pero por adopción. Ténganlo presente. Así que debemos portarnos bien. ¿Oyó? Debemos portarnos bien para con Dios. Porque por ahí en Romanos dice el apóstol que si Dios no perdonó a las ramas naturales, menos a nosotros.
Así que debemos portarnos bien para con Dios. Israel estuvo lleno de altibajos, impresionante, de acciones agradables ante los ojos de Dios, pero también de acciones muy desagradables ante los ojos de Dios. Para ir avanzando, debemos aprender una cosa, hermanos que me oyen, cada uno de nosotros. Yo mismo me estoy enseñando a mí mismo en esta mañana, porque la palabra es de dos filos, y corta para allá y corta para acá, enseña para allá y enseña para acá. Reciba esta palabra, Henry. Reciba esta palabra, iglesia que me oye. Jóvenes, niñas, ríndanse al Señor. No apliquen resistencia, van a perder tiempo. Y si Dios quiere tratar con ustedes, si ustedes están resistentes, los tiene que partir. No permitir que nos parta, no permitir que nos quiebre. Rindámonos. ¿Me están oyendo? Rindámonos. Rindámonos ante los ojos del Señor. Siempre coloco el ejemplo de unas frutas. Por ejemplo, hay una fruta que esgrime su fruto fácil y hay otra que esgrime su fruto a prueba de golpes. Tiene que ser partido para esgrimir su fruto. Esgrimámosle el fruto al Señor rápido. Rindámonos al Señor, nos irá bien. ¿Qué tenemos que hacer? Aprendiendo de la palabra, mirando que ellos vivieron una vida llena de altibajos. ¿Qué debemos hacer? Debemos ser constantes. Hermanos, debemos ser cristianos constantes, no esporádicos. No se alimente poco de la palabra, alimentémonos del Señor con constancia para que la fuerza y la vida y el crecimiento sea constante. Mire el ejemplo de la vida diaria. Para todo lo material, nosotros somos constantes, ¿de acuerdo? Para todo lo humano somos constantes. En esa misma proporción seamos constantes para Dios. Seamos constantes en la parte cristiana, en la parte espiritual. No desbalanceemos la balanza. Así como lo somos para lo material, que hay que hacerlo, por favor, seámoslo igualmente para Dios, para con Dios. Así como somos constantes para el hombre, para mi jefe, para mis deberes, para mis compromisos, exactamente seámoslo para con Dios. Exactamente seámoslo para con Él. Entonces vamos a llevar una vida cristiana constante. No van a haber picos altos ni bajos. Vamos a ser constantes, vamos a ser cristianos constantes. Vamos a alcanzar entonces un buen nivel y vamos a darle al Señor un fruto muy agradable delante de Él. Debemos ser constantes. El cristiano debe ser esforzado por la causa de su Señor. Escúcheme todo, debemos ser esforzados, debemos esforzarnos por la causa de nuestro Señor. De hecho, que el esfuerzo es algo que el Señor pide en su palabra. Es algo que Dios demanda con urgencia y con ahínco para su pueblo, para quienes estamos en este camino. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque yo, Jehová, dice el Señor, estoy contigo en donde quiera que vayas. Y en un solo momento le dice a Josué 3 veces, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Debemos ser esforzados, esforzarnos, esforzarnos por la causa de nuestro Señor. Mándese a usted mismo, mándele a su cuerpo, mándele a su alma, mándele a su espíritu, mándele a su voluntad. Rindámonos al Señor. Debemos mandarle a nuestro cuerpo. ¿Ve? Vamos
a la casa de Dios. Vamos a adorar al Señor, vamos a la iglesia, vamos a la oración, vamos a hacer la voluntad de Dios, combinar el cuerpo, combinar todo nuestro ser, hacer la voluntad del Señor. Debemos ser esforzados por la causa del Señor, recuérdenlo, debemos esforzarnos por la causa del Señor. El cristiano, escuchen esto, en función de la palabra, hermano, al mirarla, es impresionante el mensaje que encontramos acá. El cristiano no debe confiarse en sí mismo. Debemos trabajar, multiplicar el talento recibido para presentarle utilidad al Señor. Un día el Señor nos va a decir: hijo, te di un talento, ¿qué hizo con ese talento? Hija, te di 2 talentos, hijo, te di 2 talentos o 5 talentos. ¿Qué hiciste para mí? Da cuenta de tu mayordomía. Te di 10 minas, ¿qué hiciste con esas 10 minas? Te di 5 talentos, ¿qué hiciste con los 5 talentos para mí? A todos Dios nos ha dado talentos. Te di 2 talentos o te di 1, ¿qué hiciste con ese talento para mí? Debemos multiplicar el talento, el don, trabajar espiritualmente y materialmente, máxime cuando hay necesidad, máxime cuando hay oportunidad, máxime cuando hay ocasión. Debemos trabajar por el Señor, por sus intereses, las almas, por su casa, cuando hay oportunidad de hacer algo materialmente por la casa del Señor. Debemos trabajar, multiplicar el talento recibido para presentarle utilidad al Señor. Recuérdenlo, para presentarle utilidad al Señor. El cristiano debe saber que el hecho, estén bien atentos a esta palabra. Usted debe saber conmigo que el hecho de estar en la iglesia, afortunados los que hoy estamos oyendo esta palabra, lo lamento por los hermanos que no vinieron, lo lamento por ellos, se han perdido una buena información. Usted debe saber que el hecho de estar en la iglesia, escuchen esto, no nos hace salvos. El hecho de estar en la iglesia no nos hace salvos automáticamente, sino el hacer la voluntad de Dios. Ay, pastor, está difícil esto. El hecho de estar en la iglesia no nos hace salvos automáticamente, sino el hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan lo que les hablé en la introducción? El Señor dijo y dice en su palabra eterna: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor les dirá, y Él dirá, y les diré: yo no los conocí. Yo no los conocí. ¿Quiénes son ustedes? Yo no los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero hacían en nombre de Dios, hacían en nombre del Señor. Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y enumeran las cosas que hicieron. Estoy predicando, simplemente estoy predicando la palabra. Estoy diciendo y anunciando la palabra. Y el Señor dirá: nunca os conocí. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué debemos hacer? La voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, rendirnos a Él. Hermano, vale rendirnos. La vida en la tierra no es para siempre, es solo un ratico. Vale rendirnos al Señor. Vale rendirnos, no es para siempre.
La vida acá es un rato, la vida acá es un pasito. Constantemente leo en La Vanguardia, en esa página donde salen las personas que han fallecido, y me estremezco al leer cómo las personas fallecen. Fulano de tal descansó en la paz del Señor, fulano de tal descansó en la paz del Señor. Grandes personas, importantes, necesarios en el desarrollo de la vida, pero llega el momento en que hay que abandonar el planeta. Llega el momento en que se termina el camino. Hermanos, la vida acá no es para siempre, solo un rato, un ratico. Nos conviene, por favor, hacer la voluntad de Dios. ¿Me están escuchando? Nos conviene hacer la voluntad del Señor. En este pasaje, el apóstol Pablo, tomando como ejemplo a Israel, y vuelvo y lo digo, el pueblo amado de Dios, y quiero que ustedes sepan y recuerden esto: la iglesia de Cristo amamos a Israel. Yo amo a Israel, seguro con mi corazón amo a Israel. Y le pido a Dios la bendición cada día de Dios sobre Israel, que lo guarde y que lo bendiga y lo proteja en este mundo. Israel, ustedes deben saber esto, porque es bueno unificar conocimientos, nivelar conocimientos. Israel es amado por muchos, pero también es odiado por muchos. Bienaventuradas las naciones y las personas que amamos a Israel. Dios nos bendiga también a nosotros. Y le pedimos a Dios que hoy y siempre la gracia y el respaldo de Dios esté sobre Israel, y en el día difícil Dios les dé la salida. Dios extienda su mano y los salve de toda obra antagónica que va a venir sobre Israel. La gracia y la mano de Dios los salve y los libre. Amén. Pero hay de las personas y de las naciones que se levantan contra Israel. La van a llevar, porque Dios le dijo a Abraham y a su descendencia, en consecuencia, le dijo Dios: yo seré amigo de tus amigos, y seré enemigo de tus enemigos. Dios amigo de uno, hermanos, qué maravilla. Dios del lado de uno por causa de Israel. Entonces, para que usted sepa, la iglesia de Cristo amamos a Israel, ¿oyó? Independientemente de lo que haga, Israel es el pueblo de Dios y lo amamos y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Pero nos permite Israel aprender de él para tener cuidado y no hacer lo que ellos hicieron en sus altibajos de la vida. Ya les dije que debemos ser constantes. No quiero volver a repetir los puntos, pero bien valdría volverlos a repetir porque son importantes. Debemos ser constantes, y lo que ya vimos, por favor, recuérdelo. Nos permite entonces el apóstol Pablo, tomando como ejemplo a Israel, aprender en esta mañana. Nos permite ver lo exigente, y creo que voy ya terminando. Nos permite la palabra ver lo exigente de la vida cristiana. La vida cristiana es exigente. Exige mucho del cristiano. Nos permite ver lo exigente de la vida cristiana. Ella nos demanda, para usted y para mí, y para nuestros hermanos a la distancia que nos escuchan. Claro que sí, Dios los bendiga, los amigos. Por eso no todos optan por el evangelio. Por eso muchos ponen la mano en el arado y luego miran hacia atrás, o sueltan el arado y dicen: es muy difícil, no fui capaz, lo intenté, luché, pero no fui capaz. Pero sí es posible. Si nos llenamos del Espíritu Santo, va a ser posible. Si nos llenamos de Él, si nos llenamos del Espíritu Santo, si usted mantiene su tiempo diario con Dios, un tiempo suficiente, usted va a estar fortalecido. Su parte antagónica va a morir, va a ser debilitada, va a ser mermada, y su espíritu va a crecer, y usted va a poder permanecer en el tiempo en Cristo.
va a poder permanecer en el tiempo en Cristo. Dios nos ha ayudado a muchas personas, décadas y décadas, con luchas, con batallas, pero su mano y su gracia nos han sostenido décadas y décadas. Y ahí estamos, batallando sí, luchando, pero ahí estamos. Como dice la palabra de Gedeón, aunque cansados, pero persiguiendo, aunque con necesidades, pero persiguiendo, aunque con flaquezas, pero persiguiendo, aunque cansados, dice la palabra de Gedeón y sus hombres, pero persiguiendo. Estaban cansados, con hambre, con sed, con cansancio extremo, pero persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo. La vida cristiana demanda del cristiano. ¿Dónde están los cristianos en esta mañana? Escuchen esto, iglesia. La vida cristiana demanda del cristiano morir en vida, para que en vida Él viva en nosotros. Por favor. Es grande las demandas, el estándar que debemos alcanzar. Morir a nosotros, morir al mundo. Ojo con el mundo. Allá hay muchas trampas, muchas telas de araña. Ojo con la carne. Ojo con el diablo, los tres grandes enemigos del hombre: el mundo, la carne y el diablo. Que el Señor lo reprenda siempre. Pero cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, podemos vivir la vida cristiana en victoria. El problema es cuando el cristiano vive vacío del Espíritu Santo. Derrota, fracaso, tragedia. Pero cuando está lleno del Espíritu Santo, se mantiene, se llena de un gozo sobrenatural, inexplicable. Algo que hace el Espíritu Santo es llenarlo a uno de un gozo. No quiere decir que el cristiano no va a pasar por pruebas. ¿Cómo no? Hay pruebas y batallas por las que usted y yo pasamos, pruebas de las que nadie sabe. Y tiene uno que llorar en la presencia de Dios, descansar en Él, como les decía, postrado ahí en la presencia de Dios, descansar en Él, fortalecernos en Él, porque ¿en quién más? Dígame, ¿en quién más? Dígame por favor, ¿en quién más? Si usted está igual que yo, si a usted de pronto le está doliendo el corazón, le está doliendo el alma, le está doliendo un brazo, le está doliendo la economía, le está doliendo una parte u otra de su vida, ¿cómo se va uno a apoyar en el hermano? Solo en Dios, solo en el Señor. Y Él nos dice: hijo, yo ya pasé por ahí, pero estoy ahí para fortalecerlo. No temas, que yo estoy a su lado. Solo espere y solo crea en mí y solo espera en mí. No quiere decir que usted y yo no vamos a pasar por pruebas, por batallas. Claro que sí, pero le digo algo: la victoria está garantizada. La victoria está asegurada en la palabra, está garantizada en la palabra. Algo que hace el Espíritu Santo es fortalecernos, nos fortalece la voluntad. Y cuando usted ve el mundo con los pies para arriba y la cabeza para abajo, cuando ve el mundo desbaratado, usted se llena de una fuerza, se llena de un poder, se llena de una resolución por hacer la voluntad de Dios. No importa que sus amigos hagan y deshagan, usted quiere hacer la voluntad de Dios. No importa que su grupo haga y deshaga, usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted quiere agradar a su Señor. Y ya lo dije, el Espíritu Santo nos llena de un gozo realmente sobrenatural. ¿Cuántos lo han experimentado? Eso se llama, o ese gozo se llama el gozo
de la salvación. Usted se fortalece en la salvación. Usted se fortalece en el cielo. Usted se fortalece en la pronta venida de Cristo. Usted se fortalece en la pronta venida de Cristo. Se fortalece en el gozo de la salvación, y un gozo inunda todo su ser. El gozo de la salvación y el gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza, es nuestra fortaleza. Pero la vida cristiana demanda morir. Por favor, por favor. La vida cristiana demanda nacer de nuevo. Escuchen esto, demanda nacer de nuevo. Hermanos, hay que nacer de nuevo. Discúlpenme, pero agradézcanme, porque estamos a tiempo. Bellas damas y bellos caballeros, debemos nacer de nuevo. Se dice que Moody predicó ese mensaje 300 veces. Yo apenas llevo 2 veces. O he recordado 2 o 3 veces. Moody predicó 300 veces ese mensaje. Es necesario nacer de nuevo. Con frecuencia en las grandes campañas que él hacía, incorporaba el mismo mensaje: es necesario nacer de nuevo, y lo lanzaba. Y un colaborador inmediato un día le preguntó: reverendo Moody, perdón, una pregunta, ¿por qué predica tanto este mismo mensaje? Es necesario nacer de nuevo. Y atérrese de la respuesta sabia y eficaz. Le dijo: porque es necesario nacer de nuevo. La vida cristiana demanda vivir para Dios. Demanda vivir para Dios y renunciar a muchas cosas por agradar al Señor que estamos siguiendo. Esa es la finalidad: por agradar o para agradar al Señor que estamos siguiendo sus pisadas, sus huellas, por agradar a nuestro gran líder, a nuestro amado Redentor, aquella persona maravillosa que dio su vida por mí, que dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Para ir al texto de la palabra y terminar donde comenzamos. Dice la palabra en esta ocasión: porque no quiero, hermanos, el apóstol habla a la iglesia, que ignoréis. El apóstol trae a colación la vida de Israel, tiempos pretéritos, pero las trae al presente para que la iglesia aprenda de Israel y tengamos cuidado para que no hagamos lo que hizo el pueblo de Israel. Ya les dije que la vida de Israel estuvo cargada, llena de altibajos, de altos y bajos para con Dios. Y el apóstol trae a colación la vida de Israel, la conducta de Israel en tiempos pretéritos, para que tuviera presente la iglesia, la relación de la iglesia para con Dios, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Aunque es el pueblo amado de Dios y lo sigue siendo, pero nos presenta su vida para que evitemos lo que ellos hicieron, que desagradaron a Dios. Y vea usted, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Escuchen esto, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Qué gloria para ellos caminar en el desierto bajo la nube, y la nube era la presencia de Dios que estaba con ellos. ¿Me están oyendo? Pasaron el mar. Qué maravilloso, qué gloria ver el mar partido en dos, ver el lecho del mar seco y ellos pasar por en medio del mar, teniendo el mar a su lado derecho y a su lado izquierdo, y pasar bajo la gloria de Dios, pasar en pos de Dios.
¡Qué maravilla! Nosotros físicamente no hemos tenido esos privilegios. Ellos los tuvieron. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ellos gozaron de unos privilegios maravillosos. Pero les faltaba voluntad para Dios. Escuchen eso. Les faltaba haberle dado el corazón a Dios. Les faltó haberse rendido a Dios. Les faltó haber rendido su voluntad a Él. Escúcheme en esto. Estuvieron bajo la gloria de Dios, pero les faltó haberse rendido a Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cómo le parece, hermanos, la roca? Esa roca que Dios proveyó allí en el desierto, y que de repente brotó ese caudal de agua para que ellos bebieran, se saciaran, los animales que iban con ellos, el pueblo. Y ellos veían ese acontecimiento sobrenatural, y ellos avanzaban y la roca los seguía. La roca iba siguiéndolos, detrás de ellos. La fuente de agua iba ahí, y la roca era Cristo. Ahí vemos la eternidad de Cristo. Ahí vemos la vida eterna de Cristo en la palabra, la gloria de Cristo. Alabado su santo nombre, aleluya. Pero sorpréndase de esto, atérrese, ¿sabe? Pero de los más de ellos, de la mayoría de ellos, escuchen, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No es necesario y no es suficiente, iglesia, estar en la iglesia. No es suficiente. Es necesario rendirnos al Señor. Es necesario hacer su voluntad. Es necesario honrarlo. Es necesario agradarlo. No es suficiente estar en la iglesia. No lo es. Y usted debe honrar esta palabra recibiéndola, porque es una palabra importante. Es una palabra de verdad. ¿Me están oyendo? Es una palabra de verdad. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, de la mayoría de ellos, pero todos estuvieron bajo esa gloria de Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas sucedieron para ejemplo, como ejemplo para nosotros. Esto que estamos viendo en esta mañana sucedió como ejemplo para nosotros, para mí, para ustedes, para la iglesia del siglo XXI, para la iglesia contemporánea, para la iglesia en Colombia, para la iglesia en América, para la iglesia en el mundo entero, hoy por hoy. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. ¡Qué problema! Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, porque se mostraron inconformes con el maná. Se mostraron inconformes con el alimento que Dios les daba, y entonces pidieron carne y más carne y más carne, y traían a colación la vida de Egipto, traían a colación la comida de Egipto, traían a colación el tiempo que vivieron en Egipto. No podemos traer a colación el tiempo que vivimos sin Cristo. Eso no honra a Dios, no honra al Señor.
Eso deshonra al Señor. Se acordaron de Egipto. Se acordaron de Egipto y querían volver a Egipto y quisieron volver a Egipto. Y querían carne, de la carne que comían en Egipto, de las cebollas y de los ajos que comían en Egipto. Qué ingratos. Israel con Dios, que los estaba sacando de esa esclavitud, de ese yugo, de ese látigo, y los estaba llevando a libertad, los estaba llevando a una vida mejor, los estaba llevando a una vida más productiva, más próspera, mucho mejor para ellos, y no lo valoraron, no lo entendieron, fueron ingratos. Debemos ser gratos con el Señor, escúchenme. Debemos ser agradecidos con el Señor. Debemos valorar lo que éramos sin Cristo y lo que seríamos sin Él. Y debemos valorar lo que somos ahora en Cristo. Y a dónde Dios nos quiere llevar. Y a dónde Dios nos quiere llevar. Acá en la tierra a una vida mejor, de libertad del mundo, de señorío de Él. Y donde Él señorea, las cosas están bien. Donde Él señorea, las cosas están bien. Y cuando ya no estemos acá, mire para dónde nos vamos. Para el lugar donde el Señor dijo: me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron. Fue un gran problema de Israel. Un gran problema y muy abundante en el pueblo de Israel. Murmuraban contra Dios. Ponían la boca contra Dios, sus palabras contra Dios, contra Moisés. Qué impresionante. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y termino. Y la aplicación de todo esto, la gran enseñanza, la gran síntesis de todo este pasaje tan maravilloso está en el verso 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿A quién? Al pueblo de Dios, al pueblo físico de Dios, al pueblo físico de Israel en el desierto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y el apóstol trae a colación todo ello para la iglesia. Mire, 2000 años atrás el apóstol lo trajo a colación, y 2000 años después todavía la palabra nos sigue recordando. Hoy, mañana y siempre la palabra nos sigue recordando. Y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Mire qué claridad tan impresionante. A quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Y termina el apóstol este pasaje, aunque continúa, pero deseo dejar hasta acá la palabra, diciéndonos: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La importancia de tener cuidado, de autovigilarnos cada uno. ¿Cómo estamos? ¿Qué rendimiento le estamos dando al Señor? ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto le obedecemos al Señor? Esa parte tiene que ser personal. ¿Cuánto nos autovigilamos? Ten cuidado de ti mismo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque la vida cristiana cada día trae su afán y cada día es una batalla. Llenémonos del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo. Pasemos tiempo con el Señor en su presencia. Seremos transformados y seremos fortalecidos para vivir en victoria, se lo aseguro. Vendrán batallas, pero podemos vencer. Vendrán dificultades, pero vamos a vencer. Pero vamos a vencer, pero vamos a vencer, porque es más grande el que está con nosotros que el que estará en contra de nosotros. ¿Me escucharon? Es más grande y más poderoso y más fuerte el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. ¿Y cómo nos llenamos de Él? Estando en su presencia, estando en el lugar secreto con Él. Que Dios nos ayude
Que la gracia de Dios esté con nosotros para poder seguir adelante, siguiendo las pisadas del Señor, siguiendo en este santo camino del Evangelio. Coloquémonos de pies en esta mañana. Creo en ti, el Hijo de Dios. Me has dado la